Buenos días tengan todos, hermanos. Estamos aquí otra vez para traer el mensaje y seguimos con el tema que es el tema de la cristología, y esto cada vez nos debe estar llevando más y más, no solamente a conocer a nuestro Señor, aunque lo debemos conocer quién es Cristo, porque a medida que lo conozcamos, deberíamos ser movidos, motivados a darle la gloria, a darle la honra. Y por esa razón estamos tratando de enseñar quién es Cristo. Y hemos estado viendo claramente a través de los mensajes que Cristo es Dios, que Cristo es un ser divino en esencia, en naturaleza. No solamente es el Hijo de Dios, sino es Dios mismo. Lo hemos estado viendo. Y hemos estado viendo párrafos bíblicos. Pero ya en esta ocasión vamos a entrar en textos que son textos llamados textos controversiales. Porque son textos que algunos los han interpretado para negar que Jesucristo sea Dios. Otros lo interpretan mostrando que ahí Cristo es Dios. Entonces son unos textos que vamos a estar viendo. En esta mañana vamos a ver un solo texto de estos. Dios mediante, si Dios lo permite, en la próxima estaremos viendo cada uno de estos textos para no apresurarnos con los demás textos y poder analizarlos detenidamente, poder analizarlos de una forma detallada. Así que esto haremos si Dios lo permite. Entonces en esta mañana vamos a nuestro texto, que es Romanos capítulo 9, el versículo 5. Romanos capítulo 9, el versículo 5. Dice así el texto. Romanos 9, versículo 5. Dice: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Otra vez, como es un solo texto, otra vez lo vuelvo a leer para que nos concentremos bien en el texto. Dice así: de quienes son los patriarcas, y de los cuales, según la carne, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Con este texto ya podemos entender de qué se trata nuestro tema. Aunque el tema general es la cristología, estamos en este punto de la divinidad de Cristo. Estamos en este tema de la divinidad de Cristo, que nos enseña, como ya lo mencioné, que Cristo es Dios en esencia, en naturaleza, en atributos, en cualidades. Es Dios. Solamente que hemos mostrado en algunos textos que es Dios encarnado, que es Dios hecho carne. Eso es lo que marca la diferencia. Y es debido a eso que algunas veces parece que Cristo como que es menor que el Padre, porque en algunos textos Él mismo dice: mi Padre es mayor, pero hay que ver el sentido en el cual Él está diciendo que su Padre es mayor que Él. Porque en cuanto a esencia, en cuanto a naturaleza, es igual al Padre. Y esto lo hemos estado viendo. Entonces estamos aquí en este texto donde nos vamos a detener, vamos a examinar, vamos a ir parte por parte para poder entender si este texto está enseñando que Cristo realmente es Dios o no se está refiriendo a Cristo. O aquí no tiene que ver nada con que Jesucristo sea Dios. Bueno, entonces vamos a comenzar, introduciendo el tema para que lleguemos hasta este versículo, porque siempre lo hemos dicho, el contexto es muy importante. Cuando se examina algún texto, siempre debemos considerar el contexto, que son los versículos que pueden estar arriba del texto, abajo del texto,
y eso se considera como el contexto inmediato, aunque también está el contexto remoto, lejano, que son otros textos que comprueban lo que se está considerando. En esta ocasión vamos a ir aquí al contexto inmediato y vamos a ver realmente cómo el apóstol Pablo en este capítulo comienza expresando su tristeza y su dolor, porque la mayoría del pueblo judío había rechazado a Cristo. Había rechazado el único camino de salvación. Y él lo dice de esta manera, versículo 1 y 2. Verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón. El apóstol Pablo era un hombre fuerte, era un hombre que cuando hablaba con autoridad, exhortaba, reprendía, pero también tenía un corazón muy sensible. Cuando se trataba de las personas que estaban en una condición de perdición, cuando se trataba de las personas que estaban lejos de Cristo, apartados de Cristo, podemos ver también cómo él era un hombre sensible, era un hombre de corazón compasivo, porque lo dice de esta manera, que tengo gran tristeza. No solamente estaba triste, sino tenía gran tristeza, mucha tristeza. Y la tristeza era porque el pueblo, sus parientes, sus hermanos, según la carne, estaban apartados de Cristo, estaban alejados de Cristo. Este es un corazón, de verdad, no solamente el corazón de un predicador, de un evangelista, es el corazón de un pastor, es el corazón de aquel pastor que siente, que puede tener tristeza, que puede tener continuo dolor en el corazón al ver la condición de sus hermanos, al ver la condición de los perdidos, al ver la condición aún de la iglesia. Él era un hombre también compasivo. Cuando se trataba de exhortar, como nos habla en otras partes, y dice, a tales personas las entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Hablaba con autoridad, hablaba con esa capacidad que Dios también le había dado en su momento, pero también véanlo aquí con un corazón compasivo, con un corazón noble en este sentido al ver la situación de sus hermanos. Ahora comienza entonces aquí este capítulo y en los versículos siguientes muestra entonces los privilegios. Nos da una lista de privilegios que los israelitas habían disfrutado como pueblo elegido nacionalmente. Y esto comienza en el versículo 4, donde podemos ver que dice de esta manera, versículo 3, aunque el 4 también, pero el versículo 3 al final dice, los que son mis parientes según la carne. Ahora dice, que son israelitas. Ahora viene la lista, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Aquí tenemos una lista de privilegios que este pueblo había gozado, había disfrutado de estos privilegios. Y esos privilegios eran un indicio de que Dios los había elegido, nacionalmente hablando. Como nación, el apóstol Pablo está mostrando aquí que ellos como nación tenían el privilegio de ser hijos nacionalmente. Es en el aspecto nacional que fueron adoptados como hijos. Es en el aspecto nacional que fueron testigos, tuvieron el privilegio de ser testigos de la gloria de Dios. Y qué bendición además, porque fueron hechos partícipes de los pactos. Dios hacía pactos con ellos y tuvieron ese privilegio.
Este privilegio no lo tuvieron los otros pueblos alrededor, porque había muchos pueblos alrededor de ellos, los enemigos. Sin embargo, en ellos se fijó Dios, en ellos puso Dios su mirada y los hizo partícipes de la lista aquí que estamos señalando, testigos de su gloria, partícipes de los pactos. A ellos se les dio la ley de Moisés, la promulgación de la ley. Recordamos esto en el monte Sinaí, cuando vemos cómo Dios descendió para darle la ley a Moisés, cómo ahí se manifestó Dios. Ellos fueron testigos de esto. Y además, ellos tuvieron el privilegio de adorar verdaderamente a Jehová Dios. Quiero decir verdaderamente con los rituales que ellos hacían, el Dios verdadero estaba presente porque Él les había dicho que realizaran tales ritos, sacrificios, y Dios los aceptaba. Había ocasiones en que Dios no aceptaba esos sacrificios y había razones. Pero realmente cuando lo hacían conforme Dios se los mandaba, estaban realmente adorando al Dios vivo y verdadero que prometió estar con ellos, que estaba ahí con ellos. Tenían este privilegio. Además, las promesas de Dios fueron especialmente para ellos. Promesas especiales como nación, como pueblo. Y Dios de esta manera entonces trató con ellos de una forma tan privilegiada. Por eso Pablo dice, tengo continuo dolor en mi corazón, porque él al contemplar cómo Dios los trató, cómo Dios los había estado tratando, cómo Dios los hizo partícipes de sus bendiciones, y al ver cómo lo estaban rechazando, al ver cómo lo estaban despreciando, es entonces cuando él decía que tenía gran tristeza y continuo dolor en su corazón. Ahora, en el versículo 5, entonces llega el versículo 5, ¿y qué es lo que nos dice ahí? Bueno, dice de esta manera: de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Ahora observemos aquí, él llega hasta este versículo 5 y aquí señala dos privilegios más que los israelitas habían disfrutado. El primero es que eran descendientes de los patriarcas. Otro privilegio más, eran descendientes de los patriarcas. Podían, y esto a la vez era una bendición, pero a la vez era algo que les hacía confiar en eso. Porque fueron descendientes de los patriarcas. Abraham, Isaac, Jacob, eran descendientes de estos patriarcas. Y a las personas que escuchaban esto, era un gran privilegio ser descendiente de tal persona, ser descendiente, ser familiar según la carne de tal persona, era un privilegio. Pero el problema aquí con muchos judíos es que ellos comenzaron a confiar en su descendencia. Por eso Juan el Bautista, aquí en Mateo 3, cuando ellos venían para el bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Y les decía que procedan al arrepentimiento y que no piensen decir dentro de ustedes: a Abraham tenemos por padre. No se estén confiando, pensando: a Abraham tenemos por padre. Vean cómo muchas veces el privilegio se puede volver un tropiezo. O un privilegio, una bendición se puede volver un tropiezo cuando comenzamos a confiar en esa bendición. ¿Qué privilegio? Porque Pablo está enumerando los privilegios que ellos tenían. Pero a muchos les resultó de tropiezo porque comenzaron a confiar y por lo tanto rechazaron a Cristo. Recordemos su diálogo en Juan capítulo 8, cuando ellos se aferraban y decían: somos hijos de Abraham, Abraham es nuestro padre. Y Cristo les decía: si Abraham fuera su padre, no harían lo que están haciendo. No harían lo que están haciendo. Pero ellos confiaban en la descendencia. Por eso estamos aquí señalando que aunque tenían esos privilegios, pero vean la manera como ellos estaban actuando. Ahora, el último privilegio entonces aquí en cuanto a esto
es que ahora vemos que de estos descendientes de los patriarcas y de los cuales ellos también eran descendientes, desciende Cristo. Viene Cristo. De ahí vino Cristo, y lo dice claramente el texto, porque dice así: de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. ¡Qué privilegio! Cristo es descendiente de los patriarcas, ustedes son descendientes de los patriarcas, por lo tanto ustedes son parientes según la carne de Cristo. ¡Qué gran privilegio! Sin embargo, a ellos no les importaba. Por eso Pablo decía: tengo gran tristeza, tengo continuo dolor, porque aunque, como pueden ver, aquí están los privilegios, y el privilegio más grande es que Cristo vino según la carne de los patriarcas, de los cuales ellos también eran descendientes. Qué gran privilegio, qué gran bendición aquí que ellos tenían, y sin embargo lo rechazaron, lo despreciaron. Entonces, llegamos al versículo 5, y este es el versículo ya en el cual vamos a detenernos para ver entonces, ahora, vamos a analizar este texto. Y el primer punto aquí que vamos a observar es que Romanos 5 exalta a Cristo. Romanos 5 está exaltando a Cristo. Es decir, a quien está apuntando ahí el apóstol Pablo es a Cristo, porque no lo ha perdido de vista. Observemos bien que no lo ha perdido de vista, porque volvemos al contexto y vamos a ver cómo va apuntando a Cristo. Primero, el versículo 1. Aquí está nuestro primer punto que tenemos. Romanos 9 exalta a Cristo. Ahora el versículo 1 dice así: verdad digo en Cristo. Vean cómo enseguida coloca a Cristo. Verdad digo en Cristo. Ahora ahí lo va apuntando, lo está haciendo, lo va señalando. ¿Por qué? Porque estamos viendo que muchos israelitas, muchos judíos estaban rechazando a Cristo. Y él, cuando habla, enseguida se coloca en Cristo. Y esto no solamente porque quiere colocarse en Cristo, sino porque quiere mostrar a Cristo. Y él lo hace de esta manera diciendo: verdad digo en Cristo. Hermanos, el que tiene realmente a Cristo, el que está en Cristo, cuando habla, cuando se comporta, tiene que mostrar a Cristo. No es que a cada rato, por decirlo, esté hablando de Cristo, pero con su conducta y cuando hay oportunidad con sus palabras, porque no puede ser que uno esté en Cristo y Cristo no sea exaltado, Cristo no sea manifestado, que no se note Cristo en nuestras palabras, con nuestras vidas. Cristo tiene que ser notable. Y cuando se trata, por ejemplo, aquí, vean cómo coloca a Cristo. Dice: verdad digo en Cristo. Una persona que está en Cristo no puede vivir en la mentira. Una persona que de verdad está en Cristo no puede vivir en la mentira. No puede estar mintiendo como parte ya habitual de su vida, porque está en Cristo. Porque el significado de estar en Cristo no es solamente ya acepté a Cristo y ya. No, estar en Cristo es lo que Pablo ha explicado en otras partes, y vimos un tema cuando tratamos el tema de la regeneración, del nuevo nacimiento. Vimos claramente, según a los Corintios 5:17, cómo dice el que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Como nueva criatura, no puedes vivir en la mentira, no puedes vivir mal.
tienes que vivir en la verdad. Y Pablo aquí con esa confianza de estar en Cristo, no la confianza en él mismo, sino en Cristo. Dice, verdad digo, en Cristo. Ya les está presentando a Cristo. Ya les está presentando a Cristo. Y él lo hace consciente de la presencia del Espíritu Santo en su vida, porque dice, no miento y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo. Esto que les está diciendo es la verdad, es la realidad, y está anteponiendo a Cristo, está anteponiendo al Espíritu Santo, por lo que él está demostrando. Entonces, como podemos ver, fíjense cómo pone a Cristo. Pone a Cristo, en Cristo, en Cristo. Esto me hace recordar en otros tiempos, cuando estábamos perdidos y hablábamos y queríamos confirmar una verdad. ¿A quién acudíamos? ¿A qué personaje? En Tizimín, ¿quiénes son? Son los 3 santos reyes, ¿verdad? Y ahí cuando queríamos decir algo y para que nos crean que es verdad, decíamos, te lo juro por los 3 santos reyes, para que nos crean, para que acepten que es la verdad lo que estamos diciendo. Ahí como tiene mucho respeto a los 3 santos reyes, entonces está diciendo la verdad. Pero muchas veces solamente lo utilizábamos como una forma de pretexto, como para que nos crean esa mentira que muchas veces decíamos. Pero en este caso, Pablo no está haciendo eso. Pablo está levantando a Cristo y está mostrando quién es Cristo, porque él de verdad estaba en Cristo. Ahora, veamos además cómo dice el versículo 3, vean. Porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo. Separado de Cristo. Vean cómo pone a Cristo. Y fíjense ahora cómo el gran amor que le tenía a sus parientes. El gran amor que le tenía, no solamente los veía como parientes, los veía como personas que necesitaban realmente a Cristo. Que necesitaban a Cristo. Y él también estaba consciente de esa gran necesidad de Cristo. Pero ante la conciencia de esa gran necesidad de Cristo de parte de sus parientes, fue capaz aún de decir que deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Fíjense cómo a la vez él nos está mostrando que la verdadera vida es con Cristo, es con Cristo, es con Cristo. Y él deseando la mejor vida, hablando espiritualmente sobre todo para sus parientes, y dice, si aún ellos pudieran disfrutar de la bendición, de la salvación, de la gracia salvadora en Cristo, y que yo sea separado, que así sea. Pero al mismo tiempo está mostrando a Cristo y está diciendo lo que Cristo había dicho, lo que Cristo había enseñado en la parábola de la vid y los pámpanos, cuando él dijo, separados de mí, nada podéis hacer. Es con Cristo, en Cristo, donde está la vida, donde está la realidad espiritual que necesitamos para nuestras vidas. Pero ese gran amor que tenía Pablo, ese gran amor, ese dolor, esa tristeza, esa gran tristeza, continuo dolor, vean cómo ahora dice por amor, por amor. Por amor, dice, sería aún, si es posible, ser separado de Cristo. Pero él está hablando en estos términos para mostrarnos lo que él sentía por una parte, por sus hermanos, por sus parientes, pero para mostrarnos por otra parte qué gran necesidad, y que la gran necesidad solamente puede ser satisfecha por Cristo. Cristo. Que ellos estén, que yo esté separado y que ellos estén unidos. Él lo dice de esta manera. Pero el punto es que está mostrando a Cristo. Que aquí él está exaltando a Cristo en el contexto. Entonces, llegamos al versículo 5
Y no puede ser la excepción. No puede ser la excepción que simplemente aquí, bueno, aquí está exaltando a Cristo, porque el versículo 5 dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora apunta a Cristo, exalta a Cristo, levanta a Cristo. Entonces, ¿qué quiere decir cuando ya llegamos aquí al versículo 5? ¿Quién es el personaje principal aquí en el versículo 5? ¿O es que hay dos personajes? ¿O es un solo personaje? Los que no quieren reconocer que Pablo está exaltando a Cristo, dicen que Pablo está exaltando a Cristo y al Padre. Porque después dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Y esto nosotros lo podemos ver claramente aquí. Pero en el texto griego, la construcción gramatical da como cierta idea para poder como pensar. O sea, lo podrían pensar como que se está refiriendo en la última parte al Padre. Por eso le decía, es un texto controversial. Es un texto que levanta controversia a los que se meten al estudio del griego, el análisis gramatical y todo ese asunto, lo ven así. Nosotros lo estamos viendo sencillamente. Decimos, pues no hay duda que es Cristo. Pero es un texto controversial, sobre todo aquellos que no creen que Jesucristo es Dios. No creen que Jesucristo es un ser divino, es Dios verdadero. Buscan la manera de tratar de quitarle esa virtud a este texto. Los que no creen que Cristo es Dios y que está siendo exaltado aquí, dicen que Cristo, sí, aquí en la primera parte, porque lo dice, vino Cristo, pero como que hizo una pausa el apóstol Pablo y se refirió al Padre diciendo, Dios bendito por los siglos. Como que hizo una pausa y se refirió al Padre, que ya no se siguió refiriendo a Cristo. Pero esto lo dicen, como lo estamos aquí señalando, porque no creen que Jesucristo es Dios. Con esto tratan de negar que el texto en su totalidad esté hablando de Cristo. Porque estoy diciendo que no creen que Cristo es divino, no creen que Cristo es Dios. Pero el apóstol está mostrando la relación de los patriarcas con Cristo. Esto lo leímos claramente. Dice, de los cuales según la carne vino Cristo. Está demostrando claramente la relación con los patriarcas. Por eso es importante ver cómo el apóstol Pablo exalta a Cristo en cuanto a su humanidad y en cuanto a su divinidad. Eso es lo que está haciendo aquí en el versículo 5. No está exaltando a dos personas, es decir, al Hijo y al Padre. Entonces, esa es la cuestión. Si este texto realmente está hablando de Cristo o está hablando de Cristo y del Padre. Entonces, eso es lo que vamos a seguir analizando, eso es lo que vamos a seguir considerando. Pero básicamente estamos mostrando que en este texto Pablo está exaltando a Cristo. Pablo está diciendo que Cristo humanamente es de la raza judía. Viene humanamente de los patriarcas. Está por encima de todas las cosas y es Dios bendito para siempre. Ahora, debido a eso, vamos entonces a nuestro segundo punto para ver conforme el texto nos está mostrando. Porque el texto nos está hablando, ahora en segundo lugar, segundo punto, de la humanidad de Cristo. Lo dice de esta manera, lo podemos entender, versículo 5, ahora vamos a centrarnos más en el versículo 5. Dice, de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Esa frase, según la carne. Humanamente, Cristo es descendiente de los patriarcas. Y dice, de los cuales, refiriéndose a los patriarcas, dice, según la carne. Y esa expresión, según la carne, se está refiriendo a su humanidad.
Se está refiriendo a su encarnación. Según la carne vino Cristo. Según la carne. Es una frase que se refiere a la descendencia humana de Cristo. Porque ya dijo que viene de los patriarcas, de los judíos, que tuvieron ese privilegio, descienden de los patriarcas, y a la vez Cristo viene de los patriarcas, es descendiente, dice claramente, lo dice el versículo 5, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne, vino Cristo. Ahora, esto es una clara referencia a la humanidad de Cristo. Este es nuestro punto. Y en esto el apóstol Pablo va a dejar en claro quién es Cristo. Porque esto es lo que nosotros también debemos entender para conocer a Cristo en el tema de la cristología. Esto no puede hacer falta. Tenemos que tener en claro que Cristo por una parte era humano. Por eso hay cosas que vamos a leer acerca de Cristo y nos parece como que, aquí como que parece que no es Dios. Porque puede estar siendo contemplado en su humanidad. Pero hay textos muy claros donde vemos cómo habla de sus cualidades, de sus atributos, de lo que Él hace, indicando que es Dios. Y en este caso, sin duda, el apóstol Pablo nos va a demostrar estas dos cosas. Pero en este caso estamos en este punto de la humanidad de Cristo. Y lo estamos viendo a través de esta frase, según la carne. Ahora, este ejemplo lo podemos ver en el caso del apóstol Pablo, que está hablando de su humanidad. En el versículo 3, vean lo que dice el apóstol Pablo, hablando de él mismo, para hacer la comparación y poder entender lo que está diciendo acerca de Cristo. Dice el versículo 3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Según la carne. Y cuando habla de Cristo dice según la carne. Entonces esto según la carne es una referencia a su humanidad. Que humanamente hablando el apóstol Pablo es descendiente de los patriarcas. Ahora el versículo 4, para mayor claridad, dice que son israelitas. Que son israelitas. Y el versículo 5 dice de quienes son los patriarcas. Entonces observen bien aquí. Los parientes según la carne de Pablo son israelitas. Y a la vez son los que descienden de los patriarcas. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo llega hasta el punto de decir según la carne? Bueno, según la carne, yo desciendo también de los patriarcas. Yo desciendo aquí de los judíos, a la vez de los israelitas, o de los judíos, de los israelitas. Y llega hasta el punto de mostrarnos en el capítulo 11, versículo 1, de qué tribu específicamente era. Véanlo, el versículo 11, dice, capítulo 11, versículo 1. Digo pues, ¿ha desechado Dios a su pueblo? En ninguna manera, porque también yo soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Ya directamente va a la tribu de Benjamín. Pero dice, soy israelita, de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Entonces ahí están los patriarcas, Abraham. De ahí vienen los otros patriarcas, porque Israel, acuérdense, le fue cambiado el nombre a Jacob. Se le llamó Israel a Jacob. Entonces de Israel o de Jacob descienden los que son también considerados como los 12 patriarcas. De ahí vienen las tribus. Entonces aquí ya específicamente nos muestra cuando dice según la carne. Según la carne. Soy descendiente también de los patriarcas, de los israelitas y específicamente de la tribu de Benjamín. Entonces Pablo cuando dijo según la carne se está refiriendo a su descendencia humana.
Está hablando de su humanidad y de quienes Él desciende. Ahora, es esto que dice el apóstol Pablo de Cristo. Cuando en el versículo 5, 9, 5 de Romanos dice de quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Ahora vean esto. Cristo es descendiente de los patriarcas. Es descendiente de Abraham, Isaac, Jacob y de las tribus. Ahora, ¿de cuál tribu? Ya no de Benjamín, porque Cristo fue de la tribu de Judá. Es de la tribu de Judá. Pero aunque sean diferentes tribus, siempre son descendientes de Israel. Jacob, quien se le cambió su nombre. Y a la vez Jacob es descendiente de Abraham, Isaac, Abraham y así. Según Apocalipsis 5:5, Cristo es el león de la tribu de Judá. Y viene de la tribu de Judá, es de los judíos. Y qué privilegio tenían aquí estos, porque en realidad había muchos judíos aquí. Por eso vemos que en el primer capítulo, cómo habla Pablo. Aquí los primeros capítulos, cómo habla el apóstol Pablo. Aquí en el capítulo 2, sobre todo versículo 28. Pues no es judío el que lo es exteriormente. Versículo 29, sino que es judío. Y así les habla de los judíos, porque ya está enfocando más en este aspecto de la tribu de Judá, de donde vino Cristo. Entonces, con esto, Pablo está demostrando que Cristo, en cuanto a su humanidad, desciende de los patriarcas. Pero no solo eso. Con la frase vino Cristo, nos está enfocando ahora específicamente a la encarnación. Sí es descendiente, pero vino Cristo. Y esa expresión se refiere a su encarnación. Con esto ya nos está llevando un poco más. Sí es descendiente físico, sí es descendiente de los patriarcas, pero vino Cristo. Y esa expresión, como estoy mencionando, se refiere a la encarnación de Cristo. Veamos que esto mismo fue lo que enseñó el apóstol Juan en su primera carta, en el capítulo 4. Esta expresión de según la carne o la carne se está refiriendo a su encarnación. La primera carta del apóstol Juan, el capítulo 4, el versículo 2. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Fíjense, esa frase, ha venido en carne, vino Cristo. Esto es lo que nos dijo allá Pablo en Romanos 9:5. Y ahora el apóstol Juan aquí nos dice que Jesucristo ha venido en carne. ¿A qué se está refiriendo? A la encarnación. Porque había personas en aquellos tiempos que negaban que realmente Cristo haya tomado cuerpo material, carne, lo material. Pero la referencia aquí es ha venido en carne, es decir, que se haya encarnado, que haya vivido una vida humanamente hablando. Por eso encontramos esa relación. Por eso primero comentaba que se refiere a su humanidad, pero no llega hasta ese punto, sino él continúa para mostrarnos y señalarnos la encarnación de Cristo. Y en el versículo, tenemos también en el versículo 3, porque sigue diciendo, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne,
no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. Una y otra vez el apóstol Juan aquí nos está señalando, nos está mostrando la encarnación de Cristo. ¿De qué forma, de qué manera? Diciéndolo así: ha venido en carne. Cristo vino según la carne. Ahora el apóstol Juan está mostrando la importancia de reconocer y aceptar quién es Cristo y lo que realmente sucedió con él, que se encarnó. Y está mostrando la importancia porque dice que todo aquel que lo confiese es de Dios. Y todo aquel que no lo confiese, dice, este es el espíritu del anticristo. Del anticristo. Fíjense que un anticristo es aquel que se opone a lo que Cristo realmente es. Cualquier persona que niegue algo de Cristo se convierte en un anticristo. Los que niegan que Cristo sea Dios son anticristos en ese sentido. Los que niegan que Cristo se haya encarnado, que realmente Él tomó forma humana, son anticristos. Y por eso aquí en su carta Él lo muestra de esta manera. Pero en su evangelio, en el capítulo 1, versículo 14, Él lo dijo de esta manera: y el verbo fue hecho carne. Y el verbo fue hecho carne. Ahí está otra vez la palabra carne. Fue hecho carne, vino en carne. Es la encarnación de Cristo. Y esto entonces es lo que está enseñando Pablo en Romanos 9:5. Y eso es importante observarlo, porque Pablo va a llegar al punto de demostrar realmente quién es Cristo. Mostrarle a los judíos, mostrarle a los israelitas, mostrarle a aquellos que les estaba escribiendo. Porque Él no se va a detener solamente en su humanidad. Eso es lo que nos tratan de decir aquellos que niegan que Jesucristo, aquí en el capítulo 9 de Romanos, versículo 5, está enseñando que de verdad es Dios. Porque cortan el texto y dicen, ahora se refiere al Padre: bendito Dios. Dios que está sobre todas las cosas, sea bendito. Como que cortó, hizo una pausa y se refirió al Padre. No, Pablo va a seguir demostrando quién es Cristo en realidad. Por eso ahora ya estamos enfocándonos en este texto y estamos viendo entonces que este texto por esta parte nos está mostrando la humanidad de Cristo. Pero ahí no se detiene, porque vamos a ver ahora, así como Juan relacionó la humanidad de Cristo con su divinidad, porque dice el verbo. ¿Quién era el verbo? El verbo era Dios, según Juan 1:1. Y el verbo fue hecho carne. La encarnación, la humanidad y la divinidad de Cristo. Son temas que siempre aparecen. Son puntos que siempre aparecen en la Biblia. Ahora Pablo entonces, no tenemos duda que Pablo, después de referirse a la humanidad de Cristo, dice, hablando de Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Por eso Pablo de igual manera está relacionando claramente la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahora entonces entramos a nuestro tercer punto, la divinidad de Cristo. Basados entonces en este texto que estamos considerando de Romanos 9, vamos entonces al punto para volver a ver lo que dice. Romanos 5, versículo 9. De quienes son los patriarcas y de los cuales según la carne vino Cristo. Y dice, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces, en este tercer punto vamos a ver la divinidad de Cristo. Que Cristo realmente es Dios. Para que podamos entender esto, que Pablo no solamente está hablando de la humanidad de Cristo, sino también de su divinidad,
tenemos que entrar a la parte gramatical. Tenemos que entrar a la parte gramatical para poder entender este asunto. Y en la parte gramatical aquí está lo que se conoce el pronombre relativo. En la gramática, el pronombre relativo es el que relaciona el nombre antecedente para hablar de lo que sigue. El pronombre relativo se refiere a lo que ya mencionó para señalarnos lo siguiente. Por eso, ¿dónde está aquí el pronombre relativo? Cuando dice el cual. Este es un pronombre relativo. Y si lo queremos decir de otra manera, podríamos decir en quién o quién. El quién. Fíjense, muy bien. El cual, señalando y apuntando, porque ese pronombre relativo está unido a este pronombre personal, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, vamos a ver claramente esto. Por eso decíamos, hay que ver el antecedente y cómo este pronombre relativo gramaticalmente se aclara. Porque los que pues entienden algo de gramática entienden bien que pues se está refiriendo a lo que ya mencionó. Pero esto no solamente lo podemos entender en sí, sino vamos a ver los ejemplos aquí en la Biblia. Quiero que veamos esto, hermanos. No pierdan de vista entonces el pronombre relativo para poder entender esto. Ahora fíjense muy bien. El pronombre relativo, como ya lo dijimos, une dos frases que tienen relación. Veamos el ejemplo en el versículo 4. Versículo 4 dice que son israelitas, dice, de los cuales, que son israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria. Cuando dice que son israelitas, de los cuales, podríamos decir, ¿de quiénes? Se está refiriendo a los mismos, que son israelitas, y dice, de los cuales, o sea, de estos israelitas, ¿qué sucedió? Está hablando de los mismos. Ese pronombre relativo está relacionando a los israelitas con la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. Entonces, ahí está el pronombre relativo. En el versículo 5, otra vez dice así, de quienes son los patriarcas y de los cuales, según la carne. Otra vez, vean cómo se está refiriendo a ellos. Ahora, se refiere a Cristo y dice, vino Cristo, el cual, ahora fíjense muy bien, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. La función del pronombre relativo aquí es unir la frase donde dice, vino Cristo, con el cual es Dios sobre todas las cosas. Entonces la frase quedaría así, vino Cristo, el cual o quien es Dios sobre todas las cosas. El pronombre relativo entonces está indicando que Cristo es Dios, porque es lo que está diciendo. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Ahora, para confirmar esto, no hay duda de que Pablo está diciendo que Cristo es Dios. ¿Por qué? Porque no es una expresión, no es una indicación aislada. Lo podemos encontrar en otras partes en el sentido de que Cristo es Dios. Y esto se señala en otras partes. Por ejemplo, versículos anteriores lo confirman. Juan 1:1 dice al final que el verbo era Dios. Eso va confirmando lo que Pablo está diciendo.
No es extraño entonces que aquí esté señalando a Cristo como Dios, porque Juan también el apóstol dice, y el verbo era Dios. Después Tomás le dijo en Juan 20:28, Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Y esta es una referencia clara porque dice, le dijo, y Tomás le dijo a Cristo, Señor mío y Dios mío. Pablo en Timoteo capítulo 2 versículo 13 lo llama gran Dios y Salvador Jesucristo. Gran Dios. Y así podemos ver otros textos donde se le llama claramente Dios. Por eso lo que está haciendo entonces aquí el apóstol Pablo no es algo extraño. No es algo que nunca le ha llamado Dios y aquí se le ocurre pensar a algunos que se le está llamando Dios. No, él le ha llamado Dios, lo reconoce como el gran Dios. Entonces, ¿qué estamos viendo? Lo que estamos viendo aquí, que se le está dando el título de Dios a Cristo. Fíjense, ese es el punto aquí que estamos resaltando, porque ese es nuestro tercer punto, la divinidad de Cristo. Y estamos viendo que Cristo es Dios. Ese título se le da en otras partes. Pero ahora, Él está haciendo algo que también se hace en otras partes, que es relacionar la humanidad y la divinidad de Cristo, para llamarlo realmente Dios. Por ejemplo, volvemos al punto del Evangelio de Juan. ¿Cómo relaciona el apóstol Juan la humanidad y la divinidad de Cristo? Cuando él dice en el versículo 1, capítulo 1, versículo 1, el verbo era Dios. Y en el versículo 14 dice, y el verbo fue hecho carne. ¿Cómo relaciona la humanidad con la divinidad? Llamándole Dios, claramente. Pero también esto lo encontramos del mismo apóstol Pablo en 1 Timoteo 3:16. Veamos este texto. Este es otro de los textos que son controversiales. Los vamos a ver Dios mediante. Lo vamos a examinar, analizar Dios mediante. Ahora nomás vamos a hacer referencia. Ahora solamente vamos a hacer referencia para mostrar aquí en 1 Timoteo 3:16, como dice, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado, ¿qué dice? En carne. ¿Cómo relaciona la humanidad con la divinidad? La divinidad con la humanidad. ¿De quién? De Cristo. Eso es lo que está haciendo aquí en Romanos 9:5. No es extraño entonces que esté diciendo que según la carne vino Cristo, el cual es Dios. No es extraño. Es algo que él lo dice aquí, este otro texto como lo estoy señalando, 1 Timoteo 3:16. Dios fue manifestado en carne. Decía que este es otro texto controversial acerca de la divinidad de Cristo, y Dios mediante lo vamos a examinar en otra ocasión. Ahora, habiendo dicho el apóstol Pablo que Cristo es Dios, el cual es Dios, a continuación él afirma dos cosas más acerca de Cristo, el cual es Dios, y lo hace para seguir confirmando la divinidad de Cristo. La primera afirmación es lo que dice el texto. Sigue diciendo el texto. Dice, el cual es Dios, dice, sobre todas las cosas. Esto lo sigue diciendo de Cristo. Y el punto aquí es, estamos continuando el punto de la divinidad de Cristo. Pero lo que está diciendo aquí es para confirmar
lo que ya dijo acerca de Cristo, que Él es Dios, pero es Dios sobre todas las cosas. El apóstol Pablo, hablando de los privilegios que Dios les concedió a los judíos, les dice que Cristo vino según la carne de sus patriarcas, pero el privilegio más grande que los judíos han tenido es que el que vino según la descendencia física es Dios sobre todas las cosas. Ese es el privilegio más grande que pudieron haber tenido los judíos, que es Dios, que aquel que está apuntando, aquel que los puede salvar, aquel que es el camino de la salvación, es Dios sobre todas las cosas. Entonces aquí está la humanidad y la divinidad de Cristo. Ahora, con esto, como les dije anteriormente, podemos comprender varias cosas que leemos en las Escrituras. Porque en este punto ya estamos hablando entonces de la humanidad y la divinidad de Cristo. Él es Dios, la divinidad. Ahora, pero además nos dice que es Dios sobre todas las cosas. Ahora, para comprender esto, vean qué importante es observar. Entonces, Cristo es Dios hombre. Dios hombre. Humanidad, divinidad. Es Dios hombre, es hombre Dios, por decirlo así. Ahora, entonces comprendemos esto, que si es Dios hombre está sobre todas las cosas. Por esa razón, ahora, como Dios hombre, le fue dado potestad sobre todas las cosas. Porque es aquí donde aquellos que no creen en la divinidad de Cristo acuden a estos textos y dicen, no, Él sí está sobre todas las cosas, pero le fue dado, no es que sea Dios. Es en su humanidad. En su humanidad, en Mateo 28, 18 dice, toda potestad me es dada en el cielo y la tierra. No tenemos duda en entender esto, que le fue dada toda potestad. Dice en el cielo y en la tierra. ¿Qué quiere decir? Potestad sobre todas las cosas. Sea en el cielo, sea en la tierra. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad sobre todas las cosas. Pero ciertamente le fue dada como Dios hombre. Como Dios hombre. Es interesante esto, en el sentido de su humanidad aquí. Específicamente estamos hablando que no tenemos problema en que le fue dado, que el Padre lo envió. No tenemos duda en entender esto. Pero tampoco nos limitamos al pensar, lo envió el Padre, entonces quiere decir que es menor porque lo envía, el Padre siempre está. No, es en cuanto al plan de salvación, estamos viendo que hemos visto que fue enviado. Pero en este caso, vean entonces cómo ciertamente toda potestad le es dada. Le fue dada potestad. Dios hombre. En Juan 3:35, Juan el Bautista testificó diciendo que el Padre ama al Hijo y todas las cosas las ha entregado en su mano. Todas las cosas. Observen ese punto porque ahí estamos. Ahí estamos. Porque como que parece, bueno, sí, Dios es el que está sobre todas las cosas y le puso en las manos a Cristo. Como pareciendo que Él no las tiene en sí como Dios, sino como que se lo pusieron. Pero esta es la parte que estamos considerando, que aún en la parte de su humanidad, estamos viendo cómo dice, porque todas las cosas, dice, al Padre ama al Hijo, y todas las cosas las ha entregado en su mano. El punto es que todas las cosas, ¿quién tiene todas las cosas? ¿Quién está sobre todas las cosas? Cristo. Cristo. Otro texto, 1 Corintios 15, 27, Pablo hablando de Cristo afirma y dice, porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Todas las cosas. El punto es esa frase, todas las cosas, todas las cosas, todas las cosas. Y Efesios 1:21, Pablo dice ahí, y sometió todas las cosas bajo sus pies. Es evidente
que aquí está hablando de Cristo. ¿Quién es el que está sobre todas las cosas según estos textos? Cristo. Pero le fue dado, sí le fue dado en su humanidad. Él está sobre todas las cosas, pero no solamente en su humanidad. Porque recordemos que el Verbo fue hecho carne. El Verbo fue hecho carne. Hay que observar cuando los escritores le atribuyen ahí que ciertamente se le dio. Pero por otra parte, ahora vamos a ver cómo Cristo es poseedor de la deidad esencial que lo hace estar sobre todas las cosas. No solamente le fue entregado, sino Él mismo, al ser Dios, está sobre todas las cosas. Hermanos, conforme avanzamos en este estudio de la cristología, conforme avanzamos en el estudio de la divinidad de Cristo, los textos anteriores que hemos estudiado confirman las verdades que vamos descubriendo en los siguientes textos. Y es por eso que a veces tenemos que hacer referencia a los textos anteriores, porque están confirmando las verdades que ahora vamos considerando, descubriendo. Y en este caso no es la excepción, porque en este caso podemos ver, cuando analizamos Colosenses capítulo 1 del versículo 15 en adelante, ¿qué fue lo que vimos ahí? Precisamente este punto de la divinidad de Cristo. Porque vimos que el apóstol Pablo, hablando de Cristo en Colosenses 1:15, dice que Cristo es la imagen del Dios invisible. La imagen del Dios invisible. ¿Qué quiere decir? Que el Dios Padre es invisible, pero el Verbo que era Dios se hizo visible en carne. Pero Él es el Dios. Él es el Dios. Es Dios que se hizo carne. No solamente es una manifestación de Dios, porque eso quieren enseñar muchos. Como que es una manifestación de Dios en carne. No es una manifestación de Dios, es Dios que se hizo carne. El Verbo fue hecho carne. Entonces ahí vimos que esta frase, imagen del Dios invisible, está indicando al Dios en la carne, al Dios Hijo en la carne, del Dios Padre que no se ve, es invisible en este sentido. Entonces, cuando Pablo desarrolló el tema ahí, llegó hasta el versículo 18. Y en el versículo 18 ya habla de Cristo diciendo que para que en todo, dice el texto, si lo pueden ver para mayor claridad, dice el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. Hablando de Cristo en el versículo 18, para que en todo tenga la preeminencia. La palabra preeminencia significa excelencia, grandeza, superioridad, supremacía sobre las personas o las cosas. Entonces, la palabra preeminencia aplicada a Cristo señala que está sobre todas las cosas. ¿Y por qué está sobre todas las cosas? Porque es Dios y porque es el Dios creador. Porque en el versículo 16 dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Él es el creador. Él es el creador. Él tiene la preeminencia, no solamente como el Hijo de Dios, sino como el Dios visible. El Dios que se hizo carne. El Dios encarnado, que es el creador de todas las cosas, y por eso Él es Dios que está sobre todas las cosas.
Y eso lo vimos también con la palabra aquí en el versículo 15, el primogénito de toda creación. Vimos que el primogénito no es no significa siempre el primero en nacer, sino el primero en rango, en posición. Y en este caso, Él es el primogénito de toda la creación. ¿Por qué? Él está sobre toda la creación porque Él creó todas las cosas. Entonces, Él tiene la preeminencia. Y aquí Pablo lo está señalando la preeminencia en un momento cuando está indicando la divinidad de Cristo. Porque está mostrando aquí que Él es la imagen del Dios invisible, el creador. Vimos que Él es el creador. Es Dios, el creador de todas las cosas. No solamente es el medio, porque dice en Él, por medio de Él y para Él fueron creadas todas las cosas. Por esa razón, aquí entonces entendemos que es el Dios que está sobre todas las cosas. Él es el creador. ¿Y cómo es que además está sobre todas las cosas? Porque el versículo 17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas en Él. ¿Quién es? Él, Cristo. Cristo. Esa palabra, todas las cosas, es la que estamos aquí señalando. Es la que estamos viendo aquí claramente. Entonces, todas las cosas en Él subsisten. Él está sobre todas las cosas. Él mantiene todas las cosas en su orden. Y cuando dice todas las cosas, ¿está hablando de qué? Las visibles, invisibles, sean tronos, sean dominios, sean potestades, todo. Por eso no hay duda. Vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es el orden del texto. Estamos viendo claramente aquí que Cristo está por encima de todas las cosas. Y con esto ya está llegando al punto de mostrar ya quién es realmente Cristo a aquellos judíos que les estaba escribiendo. No deteniéndose en el punto de su humanidad, no solamente descendió de los patriarcas y vino según la carne, no, llega al punto aún de decir, el cual es Dios sobre todas las cosas. Es el Dios que está sobre todas las cosas. Pero además, en este punto de la divinidad de Cristo, dice algo más. Volvemos al texto porque dice, bendito por los siglos. Bendito por los siglos. No solamente está sobre todas las cosas, sino además es bendito por los siglos. Apunta a Cristo. Dice que es Dios. Pero además de señalar que es Dios, habla de dos cosas ahora que estamos viendo. Que está sobre todas las cosas y que además es bendito por los siglos. Esto evidentemente se aplica al Señor Jesús. Es la prueba de que Él es divino, de que Él es Dios. Además de que es humano, porque vino según la carne. En su humanidad vino de los patriarcas. Él es bendito por los siglos. ¿Quién es el bendito por los siglos? Cristo. Pablo está hablando de Cristo. No interrumpe lo que está diciendo acerca de Cristo para que repentinamente dirigirse al Padre y decir, bendito Dios. No, eso es lo que dicen los enemigos de la divinidad de Cristo. De que este texto está enseñando que Cristo realmente es Dios. Dicen como que estaba escribiendo de Cristo, interrumpió y se dirigió, bendito Dios. Cortan la idea. Pero realmente Él es bendito. El apóstol no está hablando de Cristo y se detuvo repentinamente para dirigirse al Padre y decirle, Dios sobre todas las cosas bendito. Cristo es Dios bendito por los siglos. Esta es otra prueba de su divinidad. Porque en este punto se le iguala al Padre. En este punto se le iguala al Padre. De recibir la bendición, de recibir la alabanza, de recibir la gloria. En este punto se le iguala al Padre.
Y esto, por ejemplo, lo vimos cuando hablamos de la igualdad de Cristo en el Evangelio según Juan capítulo 5 versículo 18, donde decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Ahí el apóstol Juan también desarrolló el punto y llegó al versículo 19, donde dice que todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Igualmente, todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. ¿Debido a qué? A que Él también es divino. Solamente que es el Hijo y el Padre. Pero en cuanto a la esencia divina, es una sola. Por eso todo lo que el Padre hace, lo hace el Hijo igualmente. Y como el apóstol Juan estaba demostrando esto, llega entonces en el versículo 23. Y aquí en el versículo 23 viene al punto cuando recibe gloria, honra, honor igual al Padre, como lo que estamos viendo aquí. En el versículo 23 de Juan 5 dice entonces que también igualmente, dice así, deben recibir la gloria. Estamos en capítulo 5, versículo 23. Dice, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Ahí está la honra. Ese es el punto de la honra, que se le debe dar la honra al Padre, al Hijo, por igual. Y esa es la prueba de la divinidad. Porque vamos a detenernos en este punto, porque se le está dando la honra cuando dice bendito. Aunque hay otras cosas añadidas. Pero veamos entonces aquí que Dios Padre recibe honra, pero también Dios Hijo recibe honra igualmente. Por eso no hay duda que Pablo está hablando de Cristo. Quiero que veamos esto, de que la honra la recibe el Padre y también la recibe el Hijo en Apocalipsis capítulo 7. Apocalipsis capítulo 7. Aquí en Apocalipsis capítulo 7, versículo 11 y 12, pero específicamente el 12. En el versículo 11, al final dice, y adoraron a Dios. Versículo 12, dice, diciendo, amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Aquí aparece la palabra, como pueden ver, y la honra, y el poder y la fortaleza. Ahí está. Ahora vayamos a Apocalipsis 5, versículo 12. Apocalipsis 5, versículo 12. Ahora está hablando de quién, véanlo, que decían a gran voz, el Cordero. Es Cristo. El Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Entonces pueden ver directamente en Apocalipsis 7, 11, 12 a Dios el Padre. Pero aquí en Apocalipsis 5, 12 claramente está refiriéndose al Cordero. El Cordero es digno de tomar o de recibir. La misma palabra griega se puede traducir tomar o recibir. Y en estas cosas que se le atribuye, dice honra, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. Y aquí vemos que se le da la honra al Padre y se le da la honra al Hijo. Pero vamos más. La bendición la recibe tanto el Padre como el Hijo. Vean cómo la bendición la recibe Dios Padre, como también la recibe Dios Hijo. Porque vean cómo lo dice aquí. Estamos en este texto que quiero que veamos. 5:12
Ahora vayamos al 13. Y todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir, al que está sentado en el trono, ahí está hablando del Padre, y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Aquí están los dos ya juntos. Al que está sentado en el trono y al Cordero, dice el versículo 13, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder. Aquí está. La bendición la recibe ambos. Ahora, quiero que vean en el versículo 13, ahí estamos en el versículo 13, donde dice ahí la palabra alabanza. La palabra alabanza en el griego es eulogía y significa bendición. Así que no tenemos problema, no tenemos duda en decir que la bendición sea la bendición. ¿A quién? A Dios el Padre y al Cordero. Ahí ustedes pueden checarlo, hermanos, porque no solamente estamos recurriendo a algo como para defender el punto. Ustedes lo pueden checar. La palabra eulogía. De ahí viene la palabra, el nombre. No sé si ustedes han escuchado ese nombre, eulogia. Eulogia. Conocí a una señora que se llamaba, le decíamos doña Eulogia. Es esta palabra, bendición. Y es la palabra que se utiliza para bendición. Entonces, la bendición sea al que está sentado en el trono y al Cordero. Por eso aquí no hay duda cuando dice que Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito. No hay duda que Pablo no está cortando ahí, porque él no tenía problema, así como Juan, en atribuirle bendición también al Cordero. Entonces, por eso este texto, podemos decir, este texto es cristológico. No está hablando del Padre. El Padre aquí en el versículo 5 de Romanos 9 no aparece. No aparece. Y una forma directa de ver cómo a Cristo se le reconoció como bendito. Porque ciertamente al Padre hay textos donde se le refiere bendito, bendito, ciertamente. Pero a Cristo en Lucas 19:38 se le reconoció cuando estaba entrando en Jerusalén, la llamada entrada triunfal. En Lucas 18:38 le dijeron así, fue reconocido como bendito el Rey. Bendito el Rey. En otra parte dice, bendito el que viene en el nombre de Dios. Aquí, bendito el Rey. Véanlo. Lucas 19:38. Cómo lo reconocieron las multitudes, reconociendo. Bendito el Rey. Se le está reconociendo, y esto pues no es lo único. Sino estamos viendo cómo aquí, en Apocalipsis, también se le da la misma honra, la misma bendición se le atribuye que al Padre. Entonces, por eso no podemos decir que Cristo es inferior. No podemos decir que Cristo es inferior. Es inferior en el sentido de que el Padre lo envió. Es mayor el Padre en ese sentido. Pero en cuanto a divinidad, en cuanto a adoración, honra, gloria, aquí no podemos decir que es inferior, porque aquí a los dos juntos en igualdad, al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la bendición, la honra, la gloria, la alabanza. Es por eso que podemos entender que aquí Pablo está precisamente hablando de lo que se conoce ahora como la doxología cristológica. La doxología a Cristo. Porque ciertamente al Padre
también se le ofrecen doxologías. Doxologías quiere decir alabanzas. O en este caso, al Padre se le ofrecen doxologías. Por ejemplo, en Gálatas 1:5, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos, hablando del Padre, eso está claro. En Efesios 3:21, a Él la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús por todas las edades. Son doxologías, alabanza, bendición se le está dando al Padre. Filipenses 4:20, al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. No hay duda, al Padre se le ofrece doxologías, pero también a Cristo se le ofrece doxologías. En 2 Timoteo 4:18, 2 Timoteo 4:18, Pablo dice, y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me librará de toda obra mala. A Él sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, ¿de quién está hablando aquí? Porque algunos dicen, es el Señor Dios. Pero si ustedes leen el versículo 22, verán que está hablando del Señor Jesucristo. Es el contexto. Es el contexto que lo aclara. Entonces la doxología aquí se ve claramente que Pablo no está haciendo algo extraño cuando dice, vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos de los siglos. Aquí también lo está diciendo. 2 Timoteo 4:18, hablando del Señor. En el versículo 22 dice el Señor Jesucristo. Él a quien tiene en mente ahí. Y dice, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. En Hebreos 13:21, otra doxología. Os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Otra vez, otra doxología. Entonces, hermanos, ¿se dan cuenta? Que en Romanos 9:5, cuando dice que vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. Entonces no hay duda, hermanos, este texto nos está hablando de la divinidad de Cristo. Nos está mostrando. Y no solamente a nosotros, especialmente en el momento cuando escribió, le estaba mostrando a los judíos que rechazaban. Y Pablo les demuestra que no solamente viene de la descendencia humana de los patriarcas, sino además es Dios. Y es Dios que está sobre todas las cosas y es bendito por los siglos. Así termina el apóstol Pablo, hermanos, mostrando entonces quién es Cristo. Y él cuando dice entonces amén, es una palabra que está indicando así sea, que esto es así realmente. Entonces, hermanos, no hay duda que Romanos 9:5 enseña la divinidad de Cristo, no solamente su humanidad. Que el apóstol Pablo, hablando de la descendencia humana de Cristo, va más allá para enseñar su divinidad y señalar que es Dios que está sobre todas las cosas y que es Dios bendito por los siglos. Entonces, hermanos, basados en todo esto, ahora nosotros creemos en la encarnación de Cristo. Creemos que Cristo vino, tomó forma humana y vivió en este mundo. ¿Lo creemos? Lo debemos creer. ¿Creemos en la divinidad de Cristo? ¿Creemos que Cristo es Dios? No solamente tomó forma humana, fue un ser humano perfecto. No, creemos que es divino, creemos que es Dios. Y no solamente debemos creer que es Dios, sino debemos creer que es Dios sobre todas las cosas.
Y eso nos hace entonces vivir una vida cristocéntrica. Nos hace vivir una vida teocéntrica ciertamente, pero en el punto aquí definido, una vida cristocéntrica, porque Él está sobre todas las cosas. Él es bendito, Él es el bendito soberano que está sobre todas las cosas porque creó todas las cosas. Y por lo tanto, si creemos todo esto, ¿cómo debemos terminar entonces, hermanos? Bendiciendo el nombre glorioso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Bendiciendo a nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Debemos darle la gloria, la honra, la alabanza, porque Él es Dios hecho carne. Él es Dios sobre todas las cosas y Él debe ser nuestro Dios. No solamente es Dios, debe ser nuestro Dios. No solamente es el Salvador, debe ser mi Salvador. Y reconociendo todo esto, entonces debemos darle gloria, alabanza, porque es Dios sobre todas las cosas. Que Dios nos haga entender esta doctrina, esta enseñanza, porque esto nos lleva cada vez más a conocer quién es Cristo con el propósito no solamente de llenar nuestra mente, de tener doctrina intelectualmente, sino a consagrar nuestra vida cada día más a Cristo, a someternos cada día más a aquel que vino a dar su vida por nosotros, que es Dios, porque tuvo que ser Dios para que tuviera efecto real lo que Él hizo por nosotros, los humanos pecadores. Que Dios bendiga esta palabra en nuestros corazones.